Este es el proyecto que habíamos visto la semana pasada. Teníamos un baño en la cocina de Eucalipto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De alguna forma vamos a diseñar esa red. No vamos a tomar las medidas de acá, voy a tomar las medidas que ustedes van a realizar con el escalímetro que supongo que todos trajeron. Y también con el transportador, ¿ya? O la escuadra que ustedes también trajeron. ¿O no? Bueno, en general el isométrico que tienden a tenerle miedo es bastante fácil, ya no es complicado, ya lo único que tienen que hacer es girar en la planta y después levantar la altura. ¿Cómo se dibuja un isométrico? Ustedes tienen que establecer una línea horizontal, vamos a suponer que ese es el horizontal, más fácil que ustedes lo hagan en sus apuntes. Y ustedes van a trazar un ángulo de 45 grados o 30 grados. Lo más habitual en instalaciones de agua potable o alcantarillado es ver un ángulo de 30 grados porque queda más abierta la instalación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como si ustedes lo hacen en 45, siguen manteniendo el vértice acá en 90. Al hacerlo en 30 tiende a separarse un poco las redes y da un aspecto un poquito o es más fácil de alguna forma visualizar la instalación. Pero distintivamente un isométrico podría ser en 45-30, pero instalaciones generalmente están en 30, pero 45 no está mal. O sea, ustedes podrían hacer 30 o 45 según lo que ustedes deseen. Por ejemplo, si yo roto esta imagen, podría rotarla y dejarla aquí en un ángulo de 45 a cada lado. Y después en AutoCAD y después levantar la altura correspondiente. Es relativamente fácil de hacer. Lo que significa ustedes tienen la línea en planta, después lo rotan y en AutoCAD quedan los ángulos de 45 y solo tienen que levantar la altura. Entonces para estos efectos ustedes van a decidir ya sea 45 o 30. Y para nuestros efectos de dibujo va a ser eso. ¿Dónde parten ustedes haciendo el isométrico? Nosotros tenemos una casa. Tienen una casa y tienen una matriz. Ustedes van a entrar por el exterior y después van a ingresar a la vivienda. ¿De qué sector sería conveniente tomar el isométrico o el vértice para empezar a dibujar? Ustedes podrían empezar a dibujar de esta punta, de esa esquina, de acá o de otra. También ustedes busquen la conveniencia de donde se les crucen bien la línea. Recuerden que van a tener que tomar o levantar la altura. Si todas sus instalaciones vienen en esta zona, ¿cuál es el vértice más conveniente para utilizarlo en esta esquina? El punto 1, el punto 2, el punto 3, o alguno de los interiores. Generalmente se toma el vértice donde ustedes ingresan a la instalación. Si tomamos este vértice, vamos a tener un sector aquí en la cocina, el baño, y acá todo lo que es la red. Es una decisión de cada uno de ustedes. Podría ser al otro lado, podría ser hacia abajo. En realidad es bastante libre como ustedes dibujen el isométrico. Borrador no hay ya. Ese es nuestro parámetro base. Entonces empecemos a dibujar nuestro isométrico. Como ustedes tienen el plano, tienen el calímetro,
ustedes ya podrían trazar una línea desde la matriz hasta el vértice, no, hasta el tabique interior, que es donde ustedes van a entrar. Podrían hacer esa línea. ¿Cuál es ese largo? Este sería nuestra red. ¿Cuánto lo da? Todos deberían tener la lana. Tengo. Importante, bro. El plano que ustedes tienen está en escala 1:50. Tiene esa distancia de ahí. Profe, esa distancia se toma... ¿Quieren tan complicado? Yo sé que ustedes están complicados por esto. Porque ustedes tienen la matriz y yo sé que ustedes, como estudiaron, dijeron que había una línea de cierre y aquí va el medidor. Entonces, por eso estaban complicados de determinar la medida. Entonces, veamos la distancia de la matriz al medidor, y el medidor aquí se lo van a ubicar. Lo ubicamos a 0,5 metros de la línea de cierre. Y después del medidor me dan la distancia hasta acá. Entonces aquí haríamos un cambio. Vamos a ubicar el medidor. ¿Cuál es la distancia entonces de la matriz al medidor? ¿Cuánto? Una sola medida. 1,5. Aquí tenemos un largo de 1,5. ¿Qué más? La distancia de la... Dijimos que aquí la línea de cierre vamos a dejarla como 0,5, entonces la distancia de la matriz del medidor va a ser 2,0. 1,5 me dijiste de la matriz hasta el cero. Y si damos 50 más al medidor. No, de la matriz al medidor, 1,5. Ya. 1,5. Del medidor al vértice. .9. Bueno, la forma que ustedes quieren, dibujar una línea y después empiezan a hacer los cortes correspondientes, es su decisión de ustedes cómo quieran dibujar. Este es mi vértice. ¿Cómo vamos a entrar? Decidieron ustedes toda esta semana que pasó que van a entrar primero al califón, van a entrar los otros artefactos. Califón. ¿Por qué hemos entrado al califón? Porque lo digo por un tema de presiones, que es de alguna forma el punto donde se reparten los caudales. ¿A qué distancia del vértice de esta esquina está el califón? ¿Cuál es esa distancia? Un metro. Entonces, vamos a pensar que eso es 1 metro. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a cortar su línea a 1 metro. Eso ustedes lo están haciendo con ángulo de escala. ¿Qué vamos a hacer al metro? Vamos a subir. ¿Cuánto?
Va a subir un lápiz 1 metro, fácil. Hasta ahí vamos a asumir que un lápiz 50 centímetros. Entonces vamos a subir desde la matriz. ¿Cuánto vamos a subir? ¿A qué altura está la llave de un califón? 1,5 metros, ¿cómo es? Más lo que está enterrado. 20 centímetros enterrado. ¿Cuánto estará enterrado una red de agua? Aquí vienen las decisiones que ustedes deben tomar. La red de agua pasa bajo el radier y sube en el punto del califón, o la red de agua va por bajo tierra, sube a medio muro y después ingresa al tabique a mitad de muro. Y vamos, para complicarlo un poquito más, vamos a hacer que esta red no viene ahí. La red de agua debe estar 50 centímetros bajo tierra. Va a ir 0.5 metros desde el muro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentar los 50 centímetros. Después vamos a subir, ¿cuánto? 50 a 1 metro. Si viene 50 bajo tierra, tenemos que salir de la tierra. Más vamos a subir 50. Entonces, este es L 0.5 y L 1.0. ¿Sí? Aún no hemos entrado. ¿Qué nos falta ahora? Entrar. ¿Cómo vamos a entrar? Esa línea, si ustedes se fijan, es un vértice o un ángulo 90, entonces deberíamos tener paralelo a esta línea que habíamos establecido. Ustedes me dijeron que entraba 1 metro. Un metro. ¿Sí? ¿Y ahí qué vamos a subir? Si ya estamos a 50 centímetros, vamos a subir probablemente 80 centímetros más para llegar a la llave de paso del cáliz. 50 y 30. Entonces vamos a tener recién el cáliz. ¿Se entendió qué fue lo que hicimos ahí? No. ¿Qué fue lo que no se entendió? Todos estamos de acuerdo de que partimos de la matriz y llegamos a un punto que es el vértice. ¿Ya? Empecemos a numerarlo. Aquí va a estar el punto 1, punto 2 la llave de riego, punto 3 el vértice. Entonces el punto 3 sería este. Ya, ¿estamos todos de acuerdo con el punto 3? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a avanzar al interior, bajo tierra. ¿Sí? ¿Qué punto sería ese? El punto 4, que sería el punto 4, que está aquí. ¿Qué pasa en el punto 4? Se eleva, sube. Sube. Entonces aquí también tenemos el punto 5. Y el punto 5 está a la misma altura pero está arriba. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Entrar, ingresar hasta el cáliz. Entonces ingresamos hasta el punto 6, que estaría aquí. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Subir hasta el punto 5. ¿Ahora se entiende más?
Entonces solamente estamos replicando y llevando a lo que en planta se veía como una L. Si lo llevamos a tres dimensiones, estaríamos viendo algo similar a lo que está ahí. La distancia y los largos son los largos reales que ustedes están dibujando en escala. Yo intenté que un plumón fuera 50 centímetros. ¿Por qué este lado se ve más corto? Porque de alguna forma están hechos los cortes, porque lo que me interesa de alguna forma representar en detalle es este lado. Cuando ustedes me digan, no, voy a hacer el plano a una escala 1 a 100, 1 a 200, buscan una escala 1 a 50 o 1 a 25, que sea representativa y que ustedes puedan ver las líneas. Antes de entrar a la tabiquería, ¿por qué tiene que subir solo uno o...? No, porque me dijeron cómo subimos, me dijeron que subimos a mitad de tabique. Solamente por eso. Podría ser por abajo del relleno. Y hubiéramos evitado este quiebre, hubiera entrado, si usted hubiera sido bajo el relleno, hubiera sido por acá. Y podría haber sido ese camino. Si es que entramos bajo piso y pues solamente suben los puntos. Ustedes me dijeron que subiera por eso. Entonces estamos alimentando el cáliz. ¿Qué otro artefacto tenemos que alimentar? ¿Cómo vamos a alimentar el lavaplato? Agua caliente y agua fría. Recién estamos pensando en agua fría. Estemos solo en la fría, después vemos cómo subimos el agua caliente. ¿Cómo alimentamos el agua fría? ¿Desde qué punto? Si lo alimentamos del punto 7 no podemos con agua fría, del punto 6 podríamos alimentarlo. ¿Y cómo vamos a sacar el agua al punto 6? Con una T podríamos sacarla en la parte inferior, ¿ya? Y bajar y hacer un ramal para cada uno de ellos. ¿Ya? El cálculo se puede hacer, veamos qué es lo que resulta. En el punto 6 entonces vamos a bajar ¿cuánto? En el mismo punto 6 vamos a bajar, ¿ya? 30 centímetros por ejemplo. Acá tenemos un lavaplato y tenemos una máquina lavarropa o una lavadora. Entonces vamos a alimentar desde ese mismo punto. ¿A qué distancia está el calefón del lavaplato? Ahí acá, como 80. L0.3, entonces vamos a alimentar tenemos 20 centímetros. Si les recuerdo, aquí estamos, esto está 50 centímetros sobre el radier, lo que ustedes me dijeron, estaba 50 bajo tierra, ¿ya? Y ustedes subieron 1 metro. Y aquí deberían ustedes también considerar la altura del cimiento, sobre cimiento o la altura del piso terminado. No sé qué altura está el piso terminado, probablemente el piso terminado, si aquí tenemos el terreno, el piso terminado puede estar 30 centímetros más arriba. Entonces nos quedarían sumamos 10. 15 para que no nos complique. 30, 30, 15, nos quedarían 15. Tendríamos 15 centímetros. Esa va a ser nuestra tierra. Tendríamos la red 15 centímetros sobre el radier, tendríamos la red de agua. ¿Cuánto tenemos que subir para el lavaplato? Los lavaplatos están a los 80 centímetros. 80 menos 15 son 65. Entonces, de este punto vamos a subir 65 centímetros. Y vamos a tener el lavaplato. Y hacia el otro lado, ¿cuánto vamos a subir el lavadora? Probablemente también 65 centímetros.
Esto, máquina, lava. ¿Sí? ¿Se entiende el montón de líneas? ¿Qué es lo que no se entiende? Cuando está en el punto 6 para sacar el reparto de agua hacia la lavadora y hacia el lavaplatos, ¿por qué se bajan esos 0,3? Podría haber bajado 10 centímetros Sí, también. pero ¿cuál es la razón? Porque no ¿Para tengo. llegar al nivel de la tierra? No. Simplemente por separar la red. Podría haber sido en vez de 30, podría haber sido 10 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros. Porque necesito una red independiente. Pero aquí no hemos considerado otra cosa que nos falta. Si yo bajo en el mismo plano, ¿qué está pasando con mis redes? ¿Puedo subir esto? Se interfiere. Por lo tanto, tengo que tener también un codo o un elemento para separar del plano la red. Profesor, sí, en ese caso hay que también considerar el ancho del tabique porque perdemos, no sé, algún elemento al hacer mucho agujero o algo. Porque en realidad dentro del tabique, sí, entonces los elementos, la estructura del tabique, son amarrar la tubería y también el espacio que tenemos. ¿Qué es lo que pasa aquí? No podemos poner dos tuberías una sobre otra. Tendríamos que hacer aquí, tendríamos que hacer como es lo que hacemos usted, instalación eléctrica, como un saltito. ¿Sí? Porque ahí estamos cruzando dos redes. Y en la práctica no podemos cruzar dos redes. Entonces, ¿qué probablemente tenemos que hacer? Es desfasarnos en esta línea o una hacia el lado. O de alguna forma poner el mismo plano, pero sí hay que pensar en una diferencia. O simplemente no nos conviene poner la línea por abajo, deberíamos ponerla por arriba. Hay que ir buscando distintas estrategias de cómo poner o montar las instalaciones. Esta es la importancia, ¿ya?, de prever todo, en este caso en oficina y no en terreno. Un proyecto tradicional es bastante simple y no se preocupa sus detalles. Cuando se modela, por ejemplo, en un programa que está de esta tecnología BIM, ustedes tienen que dibujar las tuberías con los diámetros reales de las tuberías, más toda la estructura para poder montar las instalaciones. Y van a ver si realmente tienen espacio para poner o no las instalaciones, con todo lo que significa probablemente los radios de curvatura del espíritu. Esa es la importancia de alguna forma, y porque este semestre ustedes van a tener que saber modelar en 3D para incluir todos los fittings al interior del tabique. Y vamos a buscar el fitting y la perspectiva más pequeña. Probablemente una estructura en tetracón de 0,65. Tenga un mínimo espacio para poner la red. O en algunos casos la tabiquería de este muro baño, este muro cocina-baño, en ocasiones es más amplia que el resto de la tabiquería, porque necesitan espacio para poner, y aún no hemos puesto la red de agua caliente. Solamente estamos pensando en agua fría y después tenemos que poner toda la red de agua caliente, que también es independiente para el baño y para la cocina. ¿Qué más nos falta conectar? El baño. ¿Cómo vamos a conectar el baño? ¿De dónde? El punto 6, ¿cómo sacamos la tubería al punto 6? ¿Podría ser? Me dicen que sacar de aquí poner una, no sé qué pieza, poner aquí otra T y sacar la red. ¿Sí? Podríamos hacer eso sin ningún problema. Para efectos simples vamos a poner aquí a la mitad una T. ¿Y qué vamos a hacer con esa T? Se pasa para la otra habitación del baño ¿Ya? y después se arma de nuevo. Vamos a pensar lo que está en 3D, ¿ya? Y tenemos un poquito de espesor. ¿Qué fue lo que hicimos acá para no tener problemas con las tuberías? Y ustedes tienen imaginación. Vamos a bajar, pero en este vértice no vamos a poner una T. Vamos a poner, si lo hubiéramos otro lado, bajo la tubería, vamos a poner un codo. Y después del codo vamos a poner una T. ¿Por qué? Porque de alguna forma vamos a desfasar hacia el lado de la cocina la red de cocina y hacia el lado del baño la red del baño. Por lo tanto, aquí tendríamos una T
y después tendríamos otra T. ¿Por qué 2T? Aquí tengo que llevar acá. Tengo que llevar una T, no, tengo que llevar una T hasta aquí y aquí vamos a poner a bajar. Ya. Entonces vamos a llevar, de aquí vamos a poner una nueva T. Vamos a tirar la red hasta por ahí. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a tener que abrir nuestra red con probablemente un codo o 2 codos según corresponda y tener primero nuestra llave de corte general del baño. No la vamos a tirar otro momento. Y nuestra llave general del baño va a estar entre la mano y la plata. Disculpe, entre el WC y la mano. Entonces vamos a llegar ahí. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Yo necesito conectar el resto de artefactos. Tenemos una llave de corte del baño. Y en ese punto yo necesito después distribuir a todos los artefactos. Entonces, voy a anotarlo en rojo el baño, en verde. Voy a distribuir aquí a los artefactos del baño. Donde aquí vamos a tener probablemente el baño lluvia, el WC y la máquina lavadora queda casi junta con la una masa impresionante de líquido. ¿O no? Pero eso fue lo que ustedes dijeron. ¿En qué se puede editar? Porque normalmente el lavaplato y la lavadora no tienen más cosas, se podría antes buscar sacar cerrado, que hay que hacer más. Normalmente la llave del tercero y de la dulce serían como más ¿Cuál es la aprobación de su compañero? Que como las alturas de los baños, el baño va más bajo, entonces ponemos más abajo la red del baño, en la altura superior a la red cocina. ¿Sí? Porque ahora tenemos mucha línea y nos falta toda la variante. En realidad es empezar a hacer todos los cambios y juegos que ustedes consideren necesarios para optimizar la red. Yo sé que esto no sale a la primera. Hay que pensar bien qué es lo que están haciendo y esto es una instalación sencilla. Porque un simple o un baño es posible. Esto es lo más común de las casas que comparten un pedito. Cuando ustedes tienen la red separada, es facilito. Asuman que el taller va a tener una instalación. Que podríamos tener baño y cocina, podríamos poner 2 baños, jacuzzi, a mezclarlo con algo más. ¿Sí? No he puesto ninguna llave de paso todavía. Tampoco, la numeración tampoco responde a la final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Dejamos la red de agua caliente por arriba y la otra por la parte inferior? ¿O dejamos así por el momento y ver qué es lo que resulta? Dejémoslo así y veamos qué es lo que sale. Vamos a numerar nuevamente. ¿Ya? ¿Por qué vamos a numerar nuevamente? Porque los números, cuando ustedes numeren una red, ¿ya? La red siempre va en sentido de escurrimiento del agua y solamente va a anotar los puntos que incluyen cambio de material o cambio de caudal. La red interior, ¿en qué material la van a hacer? Cobre. Ya, si ustedes quieren, vamos a trabajar todo en cobre. Y la red interior también es cobre. No, lo vamos a complicar un poquito. ¿Y por qué no PPR? PPR, HDP. Las casas actualmente casi todos con PPR. No es más grande. Pero el diámetro inferior es más grande. Entonces, para
¿Ustedes qué tabla tienen en este momento? ¿Tienen la tabla del HP? ¿Tienen la tabla del PPR? No aparecen en la norma. Tienen que sacarlo del catálogo fabricante. ¿La trajeron? Para complicarlo un poquito, dejémoslo el sistema antiguo tradicional porque es más fácil de encontrar. Vamos a utilizar PVC en todas las redes exteriores. Y al momento de entrar o la red a la vista la vamos a realizar en cobre. Entonces vamos a agregar un punto acá. Punto 1 es la llave de paso. Punto 2 la llave de jardín. Punto 3 cambio de material, no hay cambio de caudal. ¿Por qué punto 1 la llave de jardín? Después la llave de jardín porque es el punto de partida. Punto 2 al cambio de caudal por la llave de jardín. Punto 3 cambio de material. ¿Ya? Punto 4 seguimos con el mismo material. Punto 5 el cambio de caudal al califón. Punto 6 donde se alimenta el baño. Aquí tenemos no, punto 6 no es ahí. Sí, punto 7 se alimenta el baño que es acá. Punto 7, punto 8 y después ustedes numeran según quieran. Punto 9, punto 10, 11, 12, 13 y 14. Ah, faltaba el 15 que es el cáliz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ahora calcular? Son 15 gramos. Sí sé que no se ve mucho. Pero la idea es que ustedes tengan su dibujo y en base a su dibujo vamos a trabajar. ¿Ah? No es que lo borré. ¿Qué fue lo que hice? Los puntos solo se indican donde hay un elemento de control, en este caso el punto 1, el punto de partida, después la llave de paso, punto 2, donde está la llave de jardín porque cambio de caudal, y después solamente vamos a ubicar en cambio de caudal, cambio de diámetro o cambio de material. Por lo tanto el punto 3 lo ubicamos en este vértice, porque aquí vamos a decir que hay PVC y después hay cobre. Por eso necesitamos el punto. Si hubiera un cambio de diámetro también ubicamos un punto. Si continúa en el mismo diámetro, el mismo material, no ubicamos puntos porque nos va a desgastar más otro tramo que calcular. Intenten utilizar la menor cantidad de tramos posible para hacer un cálculo rápido. ¿No se ve eso? 1, 2, 3. Ya hacemos de nuevo. 4. Sí. 5. Voy a dibujar en AutoCAD, pero no traje mouse. Y además se ve muy chiquitito ahí. Este proyector no tiene mucho el tamaño, no nos conviene. Vamos a intentar hacer algunas clases en el laboratorio de acá. ¿Viste la mitad? ¿Está todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos tienen los requisitos para el curso, ¿no? Entonces no nos falta. Vamos a tener que hacer en 2 grupos. Si no hay espacio para todos juntos, vamos a tener que separarse en 2 grupos. Voy a ver si la próxima semana o la siguiente ya trabajamos en CAD. Pero usen ustedes porque se les pide computadora que es más complicado. Para hacer esto mismo, pero en una plantilla Excel. Veamos este ejemplo, ¿ya? Sencillo. ¿Cómo ustedes calcularían ahora los diámetros? Ya vimos que había diámetros mínimos. Si yo les pregunto cuál es el diámetro mínimo del tramo 1 al 2 y del 2 al 3, 19 milímetros en cobre o el equivalente hidráulico en PVC.
En este caso, ¿cuál es el diámetro mínimo del tramo 1 a 2? ¿Cuántas? 19 es el cobre. Y es- No, el de 19 es de 25. El 19 milímetros 3/4 en cobre. El equivalente hidráulico PVC es de 25 milímetros. Va en un diámetro corrido o un tamaño corrido en el cálculo del PVC, porque el PVC tiene mayor espesor que el cobre. Las tablas que ustedes deberían haber descargado los fabricantes. ¿Se entienden, no? Entonces, ¿es necesario que la próxima semana traigan las tablas? ¿Y por qué va a ser tan necesario? Porque ustedes van a tener un taller. Pero el taller de la próxima semana, para no ser tan engorroso el trabajo, que sea rápido, les voy a dar una red más simple. No, que acá se van a complicar un poco porque en el isométrico van a estar 1 hora o más dibujando el isométrico. Entonces, de alguna forma tenemos diámetros mínimos, pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Hacer todo este trazado en diámetros mínimos. ¿Funcionará? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces para dimensionar eso? Calcularlo. ¿Y cómo lo calculamos? Calculémoslo. Entonces, como ingeniero, Eso está en la norma. Esos cuadros que tú me habías dicho. Entonces las tuberías van enterradas bajo 50 centímetros. Sí, eso Y para considerar la altura hay que tener los niveles de piso terminados, de esas cosas. sí, al detalle. entonces realicemos el dimensionamiento. Ustedes tienen claro los diámetros mínimos según normativa, pero un proyecto de estas características, ¿será suficiente el diámetro mínimo? ¿Se podrá utilizar un diámetro menor a eso? Pues recuerden que el reglamento nos da un diámetro mínimo, pero le daba libertad al proyectista. O sea, el proyectista podría decir que utiliza el diámetro mínimo, un diámetro superior o un diámetro inferior. Como ustedes van a ser proyectistas, ¿qué es lo que deben hacer? Saber calcular la red. Bueno, ahí vemos la masa de línea, ¿ya? Pero intentamos mejor ahora los conceptos y probablemente no vamos a alcanzar a calcular la red esta clase. Por primero tenemos que aprender cómo calcular un diámetro o cómo calcular una red. Y este dibujo, yo sé que ustedes lo van a dibujar milimétricamente. ¿No? Si no alcanzamos en la clase, lo van a dibujar en su casa y próxima semana lo calculamos. Entonces, ¿cómo dimensionamos una instalación? En este caso, interior de agua potable. Bien dimensionamiento por las pérdidas de carga. ¿Qué es lo que nos pide el reglamento para la instalación? Nos pedía un diámetro mínimo. ¿Sí? De 19 cuando es más de un artefacto en cobre y de 13 milímetros cuando es un solo artefacto en cobre o lo equivalente hidráulico. ¿Qué más nos pide? Ustedes ya leyeron los apuntes. Asegurar el correcto funcionamiento acá. Asegurar el correcto funcionamiento. ¿Bajo qué características?
Tenemos un diámetro mínimo. Ustedes ya lo saben calcular. ¿Qué más tenemos? El funcionamiento. ¿Ya? ¿Qué más? El diámetro, el funcionamiento que me dijeron ustedes. ¿Qué más? Caudal. Velocidad. ¿Qué más? Presión. En realidad, usted, para de alguna forma tener un buen funcionamiento, debe salir agua en todos los artefactos. La velocidad de circulación debe respetar ciertos parámetros. Y del agua de todos los artefactos, no importa, no necesita ser unas gotitas de agua. ¿Cuánta agua debe salir? Una cantidad de agua, un caudal y a una presión respectiva o necesaria para el funcionamiento de los artefactos. Diámetro mínimo, ok, ya lo saben hacer ustedes. Funcionamiento es un parámetro general de varias variables. ¿Ya? El caudal instalado, ustedes ya lo saben calcular, según un artefacto, 2, 3 o más, según corresponda. La velocidad, ¿qué nos dice la velocidad? En exteriores De 2 metros por segundo en interior y 2.5 en exteriores. Y la presión, 4 metros columna de agua. ¿Y qué más? Y 7 metros columna de agua. ¿Por qué algunos pueden ser 4 o 7? Red pública 4, y si ustedes tienen alguna elevación mecánica, son 7 metros columna de agua. Presión máxima o mínima son los 7 y los 4. Entonces eso no es mínimo. Entonces nosotros deberíamos asegurar que en cada uno de los artefactos que estamos en instalación, la presión mínima sea de 4 metros columna de agua. Entonces, si nosotros pensamos que o hacemos nuestro dimensionamiento en función de las pérdidas de carga, porque las pérdidas de carga, ¿de qué variables dependen? Depende, las pérdidas de carga dependen del largo, ¿sí? ¿Qué más? del artefacto. ¿De qué más? Del diámetro, ¿qué más? ¿Qué más? Podría depender. Largo, diámetro, material. ¿Se da de la accesorio. velocidad? ¿Y del caudal? O sea, si yo cumplo con la presión, para obtener la presión, pues, está en función de todas las demás variables. Entonces, ¿qué es lo que vamos de alguna forma a preocuparnos de la presión? Nosotros sabemos cuál es la presión de partida del diseño. Según la norma, debemos partir, o la empresa proveedora del servicio nos debe asegurar 14 metros columna de agua. ¿Dónde? Después de la llave de paso ubicada a continuación del medidor, o sea, en nuestro punto 1. Punto 1 nosotros debemos tener, o la empresa debería asegurarnos 14 metros columna de agua. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos cuánto hay, por ejemplo, en el baño lluvia? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo sabemos qué presión llega en el punto del baño lluvia? ¿Qué es lo que va pasando cuando el agua va de un tramo a otro? Pérdida. ¿Cómo se llama esas pérdidas? Son como pérdidas de carga. Ustedes deberían haber visto en los ramos previos. Entonces, el dimensionamiento en sí de una red de agua potable se basa en las pérdidas de carga de la red. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? De alguna forma vamos a determinar cuáles son las pérdidas de energía que tiene, en este caso, o pérdidas de presión que tiene en este caso nuestra red en cada uno de los tramos. En eso se basa nuestro diseño
Y para cumplir los 4 metros columna de agua, vamos a tener que determinar cuál es la velocidad, cuál es el diámetro, cuál es el caudal respectivo, cuál es la materialidad, los largos y los accesorios del recorrido. Entonces, vamos a tener que, de alguna forma, nos vamos a preocupar solamente de la presión con la cual llegamos, evidentemente cumpliendo, no saliendo de los parámetros que están establecidos para las variables como velocidad, caudales u otros. Si se quiere hacer una ampliación, por ejemplo, y se requiere más agua, se considera un cierto margen en caso de una nueva conexión, un cierto caudal de margen. Si tú consideras un caudal de margen adicional, significa sobredimensionar la red. Si ustedes quieren hacer una ampliación, por ejemplo, esa casa, quieren realizar un segundo baño, ¿desde qué parte conectarían el segundo baño? Deberían conectarlo desde la red exterior, donde tienes mayor diámetro. En algunos casos es recomendable conectarlo desde al lado del medidor o después de la llave de paso. O sea, no tomar la red y de alguna forma sacar lo antes posible el agua. Eso depende de cada uno de la red. Pero el diseño no considera una ampliación, salvo que la vivienda esté proyectada a ampliar. Por ejemplo, ustedes, o hay muchas viviendas que son, por ejemplo, el primer piso terminado y segundo piso obra gruesa habitable, donde ustedes tienen proyectado un segundo baño. En ese caso, dejan la instalación respectiva, ¿ya?, para que se pueda conectar el segundo baño. Porque sabe que los baños se faltan. Pero es difícil pensar que una casa que está 100% terminada vaya a ser una ampliación que requiera más elementos. Todo eso depende. Ustedes, para hacer una ampliación que sea amplia, lo pueden considerar. En el caso de que la casa no esté diseñada para un segundo piso con baño, ¿cómo lo hacemos para arreglar eso? Tienen que verificar cuál es la red hidráulica que tienen. Y si no da, no hay opción. ¿Cómo si no da? O sea, si la presión que trae desde afuera no da para un segundo piso. Porque imagínense que el primer piso está diseñado con mucha red, algo así. Ya, la opción es poner un estanque de acumulación y volver a impulsar. Hacer un nuevo arranque, Puede hacer un arranque según donde esté ubicado, entonces depende de los caudales que esté utilizando. Una opción es un nuevo arranque o poner en este caso un impulsor. Por ejemplo, típico, por ejemplo, muchas casas, que probablemente algunos de ustedes viven en pensiones, que hacen más baños, en la misma casa empiezan a hacer varios baños por cada uno, no sé, por habitación o baños compartidos, tienden a tener un bajo caudal de agua. Una de las opciones de esas casas es probablemente poner un estanque de acumulación y volver a impulsar ya todas las redes de agua, porque el caudal puntual es la hora fija. La forma más fácil es esa, porque imagínense ustedes cambiar la red del arranque. Disculpen, cambiar todo lo que viene de la República, el arranque significa romper la calle. Y romper la calle de los costos. Profe, y en el caso de tener un elevador, la red llegaría primero al elevador y después al califa. Sí. ¿Qué pasaría acá? Iríamos del medidor al estanque de acumulación y el estanque de acumulación impulsamos a toda nuestra red. O a las redes que ustedes tengan en el interior. Y de esa forma solucionan cualquier problema de caudal o presión que necesiten. Pero veamos el ejemplo base y después nos vamos a explicar, ¿ya?, un poquito más. Entonces voy a apagar la luz para que veamos la presentación. Estos apuntes ustedes los tienen. No hay nada nuevo, ¿ya?, o no hay nada que no esté en la normativa. ¿Ya? Voy a hacer un esquema bastante simple. Tenemos la matriz. Después vamos a tener el medidor. Y después, por ejemplo, vamos a tener una llave. ¿Ya? Una llave de jardín, por ejemplo. Para que no se compliquen los caudales, un labra. Para que el agua de la matriz llegue al medidor, ¿qué pérdida de energía tiene o pérdidas de carga? ¿Hay una pérdida por fricción? ¿Sí? ¿Qué más? No lo conozco. ¿De qué más? paso por el medidor también no debería haber Paso del medidor. ¿Sí? ¿Qué más? la conexión de la llave a la unión. Los accesorios, ¿sí? O todas las piezas especiales, ya hecho. El cambio de vara, por ejemplo. También por cambio de cosas. Porque ¿qué pasa cuando subimos? Pierde energía. ¿Y cuando bajamos? Son especialistas en cómo calcular una red de agua.
Porque solamente eso es lo que ustedes van a necesitar acá. Si suben, pierde energía, si baja, aumenta la energía. Pérdida por fricción, pérdida del medidor. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculamos cada una de ellas? Veamos qué es lo que dice, de alguna forma, la reglamentación que ustedes tienen. Bueno, de partida, la reglamentación nos pide, igual que ustedes vieron, dice, los cálculos de los diámetros, pérdidas de carga y presiones en cada punto deberán resumirse en forma ordenada en un cuadro según un tramo de tubería. Por lo tanto, aquí es lo que vamos a generar como muestra de cálculo, un cuadro donde en forma ordenada vamos a ir identificando, en este caso, las presiones, pérdidas de carga y presiones en cada uno de los puntos de nuestra red. Definición de pérdida de carga, ¿ya? En una tubería o canal, ¿ya? Es la pérdida de energía dinámica del fluido debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes de la tubería que las contiene. Pueden ser continuas a lo largo de los conductos, regulares o accidentales o localizadas debido a las circunstancias particulares como estreñimiento, cambio de dirección, la presencia de válvulas, etc. De alguna forma también debemos reconocer cuáles son los elementos. Al proyecto que hicimos allá isométrico no hemos puesto todavía las llaves de paso, falta incluir. Entonces las pérdidas de carga en redes interiores, uno es el medidor. Si bien el medidor está fuera de la red, la empresa nos debe asegurar que la presión disponible a la salida de llave de paso ubicada después del medidor sea 14 metros por una de agua. También hay ciertas restricciones para la pérdida de carga del medidor. Y el primer punto donde se pierde energía es el medidor. Las pérdidas por cota, las pérdidas por fricción, las pérdidas por singularidades y otras, según sea el caso. Entonces la primera que vamos a calcular va a ser la pérdida de carga del medidor, a pesar de no estar considerada esta dentro de una red interior. Pérdidas de carga del medidor. La pérdida de carga del medidor, ya para el cálculo, ¿ya? Se podrá utilizar la fórmula que está en el decreto. Y para medidores mayores de 38 milímetros debe buscar lo que indique el fabricante. La fórmula que está acá es igual a 0,036 por el caudal máximo probable elevado a 2 dividido por C al cuadrado, donde QMP es gasto máximo probable litro por minuto, C es capacidad máxima del medidor en metros cúbicos por día y K es la pérdida de carga en metros o metros columna de agua, que son equivalentes. Hasta aquí ustedes lo habían estudiado sin ningún problema. Capacidad máxima del medidor, se asume que cada uno de los medidores tiene un consumo máximo y un gasto máximo probable. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, si ustedes tienen un medidor de 13 milímetros, este medidor podría aportar o pasar a través de él 3 metros cúbicos por día. Por ejemplo, si tenemos una piscina, ¿ya? O un grano cuando llega a la piscina es inflable, si la piscina es de 5 metros cúbicos y ustedes tienen un medidor de 13, ¿cuántos días se va a demorar? ¿Quién ha llenado una piscina con medidor de 13? ¿No has llenado piscina? ¿Tú? ¿Me quiero dar? No, o sea, le da la En general debería una piscina, si tiene medidor de 13, una piscina normal, pequeña, debería demorar un día. Si una piscina grande se va a demorar más de un día en llenarla. Porque el medidor no tiene más capacidad de agua. Un medidor de 19 milímetros tiene un consumo máximo de 5 metros cúbicos por día. Un medidor de 25 milímetros 7 y un medidor de 38 milímetros en torno a 20 metros cúbicos por día. No significa que ustedes, por ejemplo, si tienen un medidor de 13 metros cúbicos, de 13 milímetros, vayan a consumir 3 metros cúbicos al día, o si tienen 19 vayan a consumir 5. ¿Cuánto ustedes consumen en su casa mensualmente en metros cúbicos? ¿Sí está funcionando como ¿tú estás pagando el agua más de no hemos pensado en presión. Mi compañero pregunta si son a máxima presión, no hemos pensado en presión, porque podría variar los caudales según la presión. Solamente son caudales nominales, ¿ya? O consumos máximos diarios, para los cuales está diseñado el equipo.
Y al lado aparece gasto máximo probable, que es cuánto debería de alguna forma entregar al medidor en litros por minuto, y no estamos pensando en este caso en los caudales o la velocidad, porque también tenemos una velocidad máxima acotada en la red. En estricto rigor, como parámetros de diseño, se asume que un medidor de 13 milímetros podemos tener un caudal máximo máximo probable de 50 litros por minuto, de 19 milímetros de 80, de 25 117 litros por minuto y uno de 38 333 litros por minuto. Por ejemplo, si ustedes quisieran conectar con un medidor de 13 milímetros, camarines con 20 duchas, ¿funcionaría? Porque no nos está dando el caudal máximo probable. Deberíamos utilizar de 19, 25, 38 según lo que corresponda, o en algunos casos se hace un estanque de acumulación y se vuelve a impulsar, porque no es necesario, por ejemplo, ponerme de 38 o demás si el flujo o la cantidad de agua es puntual. Los estanques acumuladores de agua es algo más común de lo que ustedes creen. Generalmente una casa no los tiene, pero toda construcción de una envergadura levemente superior ya tiene sus propios estanques de acumulación de agua, pero no va en altura, va subterráneo. Pero eso no se ven como una tapa más dentro de una instalación. Veamos algunas restricciones que ustedes las leyeron. Dice, a nivel de terreno, sobre la tubería, la presión mínima de servicio en tuberías de distribución, incluyendo el arranque, debe ser 15 metros por agua. Eso es lo que dice la norma 691 de redes públicas. La red pública nos dice que debemos tener una presión mínima de servicio a tuberías de distribución a nivel sobre terreno de 15 metros por unidad. Para consumo máximo horario con una pérdida máxima de 5 metros. Pero ¿qué es lo que es importante para nosotros? Nos da una presión, dice, a nivel de terreno sobre la tubería, la presión mínima de servicio en las tuberías de distribución, excluyendo el arranque, o sea, sin incluir el arranque, debe ser de 15 metros por unidad de agua. O sea, de alguna forma la presión mínima que está disponible en la red. Para el consumo máximo horario, o sea, la hora peak de consumo nos debería bajar de ese punto, ¿sí?, con una pérdida de carga máxima de 5 metros por unidad de agua en el arranque. ¿Qué es lo que es el arranque? Lo que va desde la red pública hasta la llave de paso. Entonces esta pérdida máxima es de 5 metros columna de agua. Esa es la pérdida máxima. ¿Por qué es importante? Porque en base a esa pérdida máxima vamos a determinar cuál es el medidor que podría ser utilizado en la instalación. Porque la pérdida por fricción la podemos determinar. Sin problema, porque conocemos la tubería. La pérdida por cota conocemos la diferencia. La pérdida por singularidad podemos identificar toda la singularidad sobre el medidor. ¿Cómo sabemos cuánta energía pierde? Para eso necesitamos utilizar la fórmula y la suma de todo esto, de la pérdida, en este caso por el largo o por fricción, por fricción, más la pérdida por cota, más la pérdida del medidor, más las pérdidas por singularidad debe ser igual, menor o igual a 5 metros columna de agua. No quiero que me diga, no, el medidor me dio 2 metros columna de agua, corresponde. O siempre hay que sumarle un 1.1 o 1.2. Pero ya quiero que el concepto de la pérdida máxima del arranque, los 5 metros columna del agua, son fricción, cota, en este caso el medidor y la singularidad. Veamos un ejemplo. Para la instalación anterior, determine el diámetro del medidor, considerando los requisitos que establece la normativa vigente. Bueno, esta presentación está hecho como en la instalación anterior, la última que vimos en este PowerPoint. Y eso lo partimos por esto. De que solamente tomamos como esta red pública solamente las pérdidas de la red, porque la 691 cada red pública. Nosotros lo que damos ya son redes domiciliarias, la llave de paso hacia el interior. Nosotros no nos vamos a meter tampoco como proyectista. Ustedes van a decir, ¿se debe utilizar un medidor de 25 o un medidor de 30?
Se sugiere utilizar un medidor. En realidad, ¿qué es lo que van a hacer? De alguna forma aquí vienen las sugerencias de cuál es el medidor, pero el medidor pertenece al público. Por lo tanto, el que te define qué medidor va a utilizar es la secretaria. Veamos el ejemplo anterior, el que habíamos visto en la última clase con diapositiva. Nos da un caudal máximo probable de 60.6 litros por minuto. Si nuestro caudal máximo es de 60.6 litros por minuto, ¿qué medidor recomiendan ustedes? Ustedes se van a ir y van a decir, en 60.6 mayor que 50. Entonces, 19. Con un caudal o con un C de 5 metros cúbicos por día. Que es lo que sé es la capacidad máxima del medidor. Pero si lo aplicamos eso a la fórmula, nos da un K de 5.3. ¿Podemos utilizarlo o no? Máximo 5 la pérdida completa del arranque, incluyendo las pérdidas por fricción, por cota, ya por singularidades. O sea, si solo el medidor nos da más de 5, ¿cuánto nos está dando la pérdida del arranque? Más de 5. ¿Qué pasa si probamos un medidor siguiente? El de 25 milímetros. Con un C7 nos da un 2.7, en este caso metro en K, y ese 2.7 le sumamos las pérdidas por la pérdida de carga. Fricción no lo conocemos, por cota 1.1 más 2.7 más las pérdidas por singularidad. ¿Ya? Aquí ya tenemos el 2.7 el medidor más 1.1. ¿Por qué 1.1 en la altura por cota? ¿No podría ser 1.5, 1.6? Arbitrariamente yo puse 1.1. ¿Cuál es la altura mínima de la red o la profundidad mínima de una red de agua potable? 1.1 ¿hasta dónde? ¿Hasta la base o hasta la clave de la tubería? Entonces la profundidad mínima de una red es 1.1, por lo tanto de partida tenemos 1.1. Podría ser menos de 1.1 porque por normativa la profundidad mínima hasta la clave de la tubería debe ser 1.1. Podría ser 1.5, 1.6 o 1.7 o según corresponda. Si ustedes tienen esto, tienen un terreno que está ahí, por ejemplo la casa está arriba, y ustedes tienen la matriz acá, ¿cuál sería en este caso la cuota? Ya no es 1.1 porque tenemos el medidor acá y nuestra casa está justo arriba en el salto. Por lo tanto hay que ir evaluando qué es lo que pasa. Pero ahí en este caso siempre va a ser mayor a 5. ¿Por qué? Si ustedes utilizan un medidor de 25 más 1.1 le está dando 3.8. Nos queda un delta menor a 5. Porque las pérdidas probablemente van a haber más de 5 metros de altura. podrían o no. Y en ese caso, Hay algunos casos, tienen que ir evaluando cada uno de los casos y te vamos a dar la presión y si puede llegar con el agua hacia la casa. Porque hay casos que el agua no llega. Y la casa probablemente está en el cerro, pero el medidor está abajo, ahí el cerro está abajo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí estamos considerando un tema del consumo máximo diario igual al consumo que está acá. Pero el consumo de nuestra casa será de 5 o de 7 metros cúbicos por día. ¿Podría ser o no? Por lo tanto, también vamos a evaluar cuál es el consumo máximo diario de casa. Pero inicialmente ya tenemos un concepto que estamos asumiendo eso y ya nos está dando la tendencia. Por ejemplo, aquí podríamos considerar que esta instalación tiene un medidor de 25 milímetros. Veamos el siguiente ejercicio. Para las siguientes instalaciones que tienen conectados los siguientes artefactos, determine caudal instalado, caudal máximo probable, diámetro del medidor y pérdida de carga del medidor.
Veamos instalación. Considere uso habitacional. Una instalación que tiene 2 lavamanos, 2 WC, dos tinas, un lavaplatos, un lavadero, una máquina lavadora y 4 llaves de jardín. ¿Cuál sería el gasto instalado en agua fría y agua caliente si corresponde? Hay que buscarlo. ¿Lo leemos? Que construir los privados, ¿cómo también? Quizá hay alguna configuración de supongo que los privados, pero tendría que invertir las personas, pueden ser las personas que viven en día. Yo creo que quizás puede ser como disponible para tales funciones. Claro, porque si le pongo privado, esa es mi miedo, si le pongo privado, a lo mejor no me van a poder no pedir la contraseña de mi cuenta, ¿no? Porque sea a tus suscriptores, algo así, que sea algo. De mi canal. No, mi canal. YouTube. Ponle. No, ponle clase. Voy a ayudarle un poquito, ya para que avancemos más rápido. En realidad las llaves de paso podrían ser de 13 o más, o de 3 cuartos. Como ustedes también leyeron, lo apunto aquí, ¿cuál es la? Ustedes siempre deben incluir una llave de jardín al lado del medidor. ¿Cuál es el diámetro de esa llave de jardín? El mismo del medidor. ¿Cuál es la función de la llave de jardín que está al lado del medidor? Además de regar el pasto, en realidad la función de la llave de jardín que está al lado del medidor es en caso de incendio. Es una medida de la red contra incendios, o de alguna forma la red para incendios, en la que tiene cada una de las casas, que es una llave de paso ubicada a lo máximo a 1 metro el medidor. ¿Cuál es la idea que en esa llave ustedes podrían contar una manguera y en caso de incendio apagar? Pero que al menos utiliza para regar el pasto, y aportar el automático, para lavar el auto y otro uso. Si la llave de paso que está ubicada al lado del medidor solo está conceptualizada y de uso para red de incendio, ¿se asumirá un gasto de agua? No. Subiría mucho, porque por ejemplo si el medidor es de 19 milímetros, una pura llave son 50 litros por minuto. Por eso digo, criterio del proyectista. Si la llave es un elemento de incendio, ¿se considera?
En los edificios que tienen los cabildos rojos, que son redes húmedas, ¿se considera el gasto? Funcionan solas, ¿cierto? ¿Se usa en la red de incendios? En el caso de un incendio. Y si, por ejemplo, un edificio se está quemando, ustedes van a expedirle al fuego que no, que se espera un poquito. Por ejemplo, este edificio tiene. Van a decir, no, espera el fuego un poquito que tengo que pasar al baño y después sigue avanzando. El edificio sigue funcionando igual y además la red de incendios, o cuando hay incendios se ocupa solamente el agua para incendios. Por lo tanto, si ustedes tienen una red llave solo para incendios, no las consideran como gasto. Pero ese es una llave, de las cuatro. O sea, podrían ser otras 4. ¿Por qué están puestas esas 4 ahí? Para complicarlo a ustedes un poquito con el cálculo. Ahí, de hecho, no debería estar considerada la de incendios, porque la de incendios no consumen agua. Esas 4 podrían ser riego. Entonces podrían ser de medio. Podrían ser llaves de riego. La lavadora dice 50. ¿Qué es lo que está puesto en máquina lavadora? 50, porque está considerando ahí una llave de 3 cuartos. ¿Cuánto aparece ahí? 15. Un tema de parámetros, no, porque está considerando una llave. Está lo mismo que ustedes dijeron. ¿Por qué considera 50 esta máquina lavadora? Porque este ejercicio está hecho considerando que la máquina lavadora hay una llave de jardín. Si ustedes tienen el gasto de la máquina lavadora, consideren el gasto de la máquina lavadora. Estos ejercicios son solamente genéricos para empezar a que ustedes empiecen a cuestionar. ¿Ya? Después nos vamos a adaptar un poquito más a los artefactos o a la electricidad que ustedes realmente utilizan. ¿Cuánto les da esto? 223 litros por minuto, todo el máximo probable. Duramos 223 litros por minuto, así como lo que hacemos rápidamente. ¿Ya? Si ustedes utilizan un medidor de 13 milímetros, estaría dando aproximadamente una pérdida de carga de 20.9, un medidor de 19.7.5, un medidor de 25, el de 3.8 y un medidor de 38, 0.5. Esto está puesto solamente a nivel de ejemplo para que ustedes vean que a medida que aumentamos el medidor se disminuye la pérdida de energía o la pérdida de carga del medidor, y por eso podríamos disminuir la pérdida del arranque. Cuando ustedes les den mayor a 5, la única opción que tienen es cambiar el medidor, porque podríamos enterrar la casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si no nos da la pérdida del arranque? Subir el diámetro del medidor. Por eso se lo que de alguna forma está puesto acá, para que ustedes conceptualmente sepan cómo enfrentarlo. Porque lo más probable es que los primeros ejercicios no les dé nada, es puro error, y no sepan cómo enfrentarlo. Por eso la idea es que ustedes, si no les da, vamos a ir probando con el medidor cada vez superior. Profesor, ¿Sí? resulta que el diámetro del medidor también influye, por lo que tengo entendido, dependiendo del, por ejemplo, una casa en el sector donde estoy, un sector rural, por ejemplo, de la Y es distinto a la PR. ¿Por qué la PR es distinto? Porque tiene otra ley. La 691 está hecho para zonas urbanas. La PR tiene otra legislación y la presión es distinta, porque lo que en realidad lo que se privilegia ahí es entregar agua. Pero no tienen la presión que encuentran en una zona urbana. Y los diámetros de una PR son 13. Pero eso lo tenemos, son agua potable rural, son los estándares de diseño. Cuando ustedes lo diseñan, también tienen que considerar las particularidades de la PR. Pues veamos primero lo genérico y después nos vamos adaptando a casos particulares. En este caso, si fuera otra casa, por ejemplo, una casa con un baño completo, un lavaplatos, un lavadero, una máquina lavadora y una llave de jardín de 13 milímetros, tendríamos 130 litros por minuto, por lo cual podríamos utilizar diámetro de menor tamaño, porque tenemos un menor total. Si tenemos una casa aún más pequeña, por ejemplo, un baño completo, un lavaplatos y un lavadero, ¿bien?
donde la máquina lavadora no es marca de lavadora y no es considerado llave de jardín, ¿ya? En rojo decía 19 milímetros, ¿cierto? En la anterior. Y es De suficiente un aquí, medidor de 13 milímetros. 13 milímetros. Según la cantidad de artefactos conectados, es el diámetro de la instalación. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, esta instalación que fue diseñada para 13 milímetros con medidor o fue diseñada para un medidor de 13 milímetros? Hay cierta particularidad, cierta restricción que lo da la norma, y si queremos ampliarla, vamos a tener problemas de presión o caudal. Una fórmula o un procedimiento era calcularlo con la fórmula, la pérdida, o la otra, si ustedes son más clásicos, pueden calcularlo con ábaco. Por lo tanto, ustedes también podrían determinar la pérdida de presión del medidor utilizando este ábaco. ¿Esta yo la vamos a hacer con calculadora o con ábaco? El ábaco de la misma forma, ustedes tienen los diámetros del medidor, el caudal, y de alguna forma podrían ir determinando cuál es la pérdida de carga. Está. ¿Por qué vemos este ábaco? Porque la normativa permite fórmula o ábaco. O sea, también podemos utilizar ábaco para una memoria de cálculo. Entonces tenemos el primer requisito, 5 metros columna de arranque, tenemos que calcular la pérdida del medidor. Pero dentro de la pérdida del medidor había otra pérdida que era por fricción, hay que calcularla. La pérdida por J se determina rápidamente, y una pérdida también por la singularidad. Entonces, veamos ahora cómo se pierden o cómo se calculan los diámetros y pérdida de carga en las tuberías. Vimos el medidor, y ahora veamos cómo se calcula la pérdida de carga o energía en las tuberías. Voy a avanzar igual bastante rápido, que ustedes lo tienen, porque yo quiero que ya empecemos a resolver un modelo completo. El dimensionamiento de instalación, los cálculos de diámetro y pérdidas de carga en las tuberías deben ser estudiados mediante fórmulas y tablas correspondientes a cada material. Usuales para estos casos, el proyectista deberá considerar para el cálculo de las pérdidas de carga el uso de las tuberías a las cuales serán sometidas, relacionadas con la calidad del agua y periodo de vida útil previsto para ellas. Por tanto, ustedes, la instalación, la materialidad va a ser adecuada según las características de uso que ustedes previstos para esto. La pérdida de presión por altura cuota, esta es la más fácil de calcular. Pérdida de presión por altura, en kilogramos por centímetro cuadrado. Estas pérdidas son consecuencias de la altura, debido a la gravedad que deben ser el fluido. Dichas pérdidas se obtienen multiplicando la diferencia de altura en metros entre la red de alimentación y la salida del artefacto más alto. Subimos la cantidad de metros que subamos, es lo que perdemos, y la cantidad de metros. Pérdida de carga por fricción y singularidad. La determinación de pérdidas de carga en cañería, piezas especiales y medidor serán efectuadas por el proyectista, en este caso ustedes, de acuerdo a fórmulas, tablas, ábacos, como el que vimos ahí, correspondiente a cada materia. Por lo tanto, es un método válido utilizar los ábacos para calcular la pérdida de energía. La pérdida de carga por fricción en tubería, ¿ya? Hay dos métodos, ¿ya? En realidad hay más, pero estos son los dos métodos más utilizados. Si ustedes buscan, ¿ya? Podrían buscar un tercero, un cuarto método, pero estos son los métodos más utilizados, siendo el que está ahí, el número 1, el que más se utiliza. Redes de cobre, PVC, PPR, HDP, ¿ya? O cualquier tubería lisa ocupa el primer método. Tuberías que sean rugosas, por ejemplo de galvanizado, tierra fundido, u cementos que tienen podría ser una línea antigua, ¿ya? Rocaliza antes, se ocupa la segunda forma. O sea, tuberías interiores lisas, la fórmula número 1, tuberías que tengan rugosidad interior, ocupamos la fórmula número 2. ¿Por qué ocupamos la diferencia de la fórmula 1 y la fórmula 2? La primera, la de Pyle, es solamente considera lisa, y la de Hansen Williams considera rugosidad de las paredes. ¿Ya? Hay otra tercera fórmula que se ocupa muy pocas veces y considera la temperatura del agua. ¿Recuerdan que hay un número de Reynolds y que se generaban que se veía en su ramo? Se ocupa cuando ustedes consideran la temperatura. Acá no consideramos la temperatura del agua. ¿Ya? En relación a los dos métodos, los valores que se obtienen son similares, pero no idénticos. Por lo tanto, si usted quiere probar, no, si nos da exactamente lo mismo, no da lo mismo si usted utiliza un método u otro, pero la aproximación es muy cercana. ¿Ya? El primer método
Tenemos fórmulas para agua fría y para agua caliente, que ustedes las deben tener, ¿o no? Donde hay una fórmula que dice tuberías de cobre o PVC, pero entendiéndose como cobre o PVC, toda la red que sea de alguna forma de paraliza, y para agua caliente solo aparece cobre. Pero también se aplica a PPR, porque el PPR es resistente al agua caliente y tiene una pared interior lisa. Por lo tanto, esta es la que vamos a utilizar para todas nuestras redes, porque nuestras redes son todas en pared interior lisa. Donde tiene una constante, se multiplica por el caudal máximo probable, elevado a un valor, ¿ya? Y se divide por el diámetro interior. No es el diámetro exterior, es el diámetro interior. Y la segunda fórmula, o el segundo procedimiento, de Hansen-Williams, determina las pérdidas por fricción según el diámetro interior de la tubería en milímetros, el gasto de caudal en litros por minuto, la longitud de la tubería y el coeficiente de pérdida admisible, haciéndose el coeficiente de pérdida admisible, ¿ya? Un valor que depende del tipo de material. Por lo tanto, cuando ustedes requieren una pared no lisa, estará ahí. Los valores correspondientes. Ejemplo, vamos a hacerlo rápido. Si tiene una tubería de 3/4, 19 milímetros de diámetro, el cual lleva un caudal máximo probable de 30 litros por minuto, con una longitud de 20 metros. Determinar cuál es la pérdida por fricción por los métodos indicados anteriormente. ¿Bien? Si hiciéramos por la primera fórmula, tendríamos ya que nos da un J por L de 2,973 metros. Y usamos la fórmula de Hansen-Williams para una pared lisa, nos da 2,84. Ustedes ven 2,84 y 2,97 son muy cercanos. Son en torno a 10, la diferencia un poco más de 10 centímetros. Por lo tanto, ambos métodos son válidos entre sí para calcular una red sanitaria, una red de agua potable. O la otra forma es utilizar un abaco. Si la prueba que sea sin apunte y sin calculadora, podríamos utilizar un abaco para que ustedes aprendan a utilizar los abacos. La norma decía que era por ejemplo, se usaba la de Hansen para mayores de 100 milímetros. Es que mayores de 100 milímetros estamos hablando de redes públicas, 100 milímetros internos de alimento. Y la otra menor de 100 Porque una red, la red lisa, ¿qué es lo que es mayor de 100 milímetros? Por ejemplo, acero galvanizado, hierro fundido, no, y su material ya no se usa prácticamente. Podría tener una red antigua, una restauración o recuperación donde tenga esos tramos. Pérdida de carga en piezas especiales. ¿Qué son las piezas especiales? Los costes, válvulas, ampliaciones, reducciones, entre otros. Aquí existen tres métodos que son llamados originalmente procedimiento A, procedimiento B y procedimiento C. Originales como nombre. El procedimiento A se calcula el valor correspondiente a la pérdida de carga local o singular producida en un accesorio determinado. Estos accesorios pueden ser un codo, una T, una válvula u otro, donde la pérdida por carga por singularidad se define como K, donde K es el coeficiente que depende del tipo de accesorio, B al cuadrado que es la velocidad de circulación y el G es la gravedad o aceleración de gravedad. Este método procedimiento A también es considerado como el método de altura-velocidad, debido a que el B cuadrado partido por 2G se define como altura de velocidad. El procedimiento A o el método de altura-velocidad, donde ustedes para poder calcular la singularidad necesitan conocer el coeficiente K que depende de cada uno de los artefactos. Y el coeficiente K, hay una tabla que aparece en la norma también, ¿ya? En los anexos. Ustedes tienen el K para cada uno de las singularidades más comunes, que no depende del diámetro, depende solo de la singularidad. La velocidad de circulación es la velocidad de circulación en ese punto del tramo. ¿Ya? Procedimiento B, ¿ya? También llamado método de longitud equivalente. Se
recibe la pérdida de carga local como accesorio determinado a la pérdida por agotamiento producido por una longitud equivalente de la tubería del mismo diámetro. ¿Qué es lo que se hace? Se busca, por ejemplo, si tenemos codo, T o válvula, ¿a cuánto equivalen metros una codo, una T o una válvula? Se reemplazamos las singularidades como metros de tubería. Por eso se llama método longitud equivalente. Para el cálculo se puede utilizar el anexo C, donde están las tablas, los valores tabulados o los valores equivalentes en diámetros para cada tipo de accesorio. Y estos accesorios sí dependen, como cambiamos a una longitud equivalente por el mismo diámetro, tenemos que ir identificando cuál es el diámetro de la tubería y cuál es la singularidad. También está indicado en los anexos que ustedes deberían tener en este momento. Y procedimiento C, método simplificado que no vamos a utilizar. Método simplificado de longitud equivalente mediante el cual se asigna una pérdida por accesorio en un tramo del sistema, un factor que aumenta la longitud real del tramo. Se debe considerar un coeficiente igual a 1.5 de la longitud real del tramo para la estimación de la longitud equivalente de los accesorios. Este método está limitado a proyectos con medidores de hasta 19 milímetros. ¿Qué es lo que es? O como se realiza, se multiplica solo el largo real por 1.5 y se asume que en esos 50% más de largo de tubería están incluidos todos los accesorios que podría tener en el tramo, pero esto también está limitado para medidores mayores hasta 19 milímetros. Para efectos de este curso no lo vamos a utilizar este método simplificado porque yo quiero que ustedes aprendan el método de alta velocidad o el método de velocidad. La velocidad de circulación del interior de una tubería se determina como 21.22 por el caudal máximo probable dividido por el diámetro interior al cuadrado, siendo el diámetro interior al cuadrado en milímetros. Esa palabra es súper legible. La fórmula que ustedes también deberían tener y el pi para acá. .22 por caudal máximo probable dividido por el diámetro interior al cuadrado, donde el caudal máximo probable por minuto y el diámetro interior en milímetros. Con esos datos, por lo que acabamos de ver, de alguna forma podríamos llenar o podríamos obtener los valores suficientes para llenar la tabla de cálculo de cuadro de diámetro y presiones, ya que nos indica la reglamentación y poder dimensionar una red. Así que lo que tenemos que hacer ahora es aplicar toda esta fórmula o procedimiento para determinar o calcular una red. Para efectos prácticos, nuestro primer ejercicio vamos a modificar un poco la tabla. ¿A qué me refiero que vamos a modificar? Porque podríamos utilizar dos tablas distintas o una tabla en común, pero vamos a incluir más columnas. ¿Por qué vamos a incluir más columnas en nuestros parámetros de cálculo? Para que sea más claro de visualizar lo que ustedes están haciendo. Independiente de como ustedes tengan entregado un informe, pueden ocultar algunas columnas o mostrar menos información. El reglamento nos pide esa información base, pero con la información base que está indicada ahí, si utilizamos plantilla Excel, nos faltan columnas con valores, ¿no? O poder de alguna forma incorporar la fórmula. Por lo tanto, vamos a utilizar algunas tablas con más elementos. Veamos este ejercicio que es más sencillo, antes de lo que ustedes tienen. Diseño de red de agua potable según el esquema número 1. Dejemos pendientes de ustedes. Si ustedes se fijan, acá tenemos el esquema muy lineal. Luego tenemos la a mano, un WC, un paño de lluvia y un lavador. Si ustedes me van a decir, no, ¿y dónde está el cálido? Solamente esto para efectos de ejemplo. Por eso se ve bastante más limpio como isométrico, menos artefactos. Y ustedes me van a decir, no, porque no está sectorizando el baño de la cocina. Evidentemente no está sectorizando. Pero si realizamos el primer ejemplo con esto, para confundir la mayoría. Entonces, para evitar las confusiones, vamos a hacer ese ejemplo esquemático solo a modo esquemático, ¿ya? Para ver cómo de alguna forma se aplican los procedimientos y las herramientas de cálculo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para diseñar nuestra red?
calcular el caudal instalado y el caudal... ¿Lo tienen de tarea? No. No. Calcular el caudal instalado y el caudal máximo probable. Después de eso... No, lo vamos a resolver. Avance cuando termina el accesorio. Aquí tenéis codo, T, codo. Lo voy a dibujar porque necesito el... Tengo el punto medidor, punto 1, después el punto 2, tenemos 3 metros. Ustedes lo dibujan mejor en su cuaderno. El punto 3 a 0.6 metros. Punto 4. El 5, 6, 0.5, 0.6. 0.6. Y ese valor nos falta ese largo, inventemos un largo de 2 metros. Después tenemos al 0.5. Tengo 7, tengo 8. Y aquí un WC. Chao, profe. Chao, chao. Esquemáticamente eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a resolver? A través de una clasificación. Cálculo que más le gusta a ustedes. Con por 20. ¿Qué método vamos a utilizar? ¿Método de pérdida de carga o el método de altura de velocidad? Los dos son fáciles. Longitud equivalente o altura de velocidad. ¿Qué tengo en la plantilla fácil? Lo primero que generalmente se calcula en una instalación es la pérdida de carga del medidor para al menos saber cuántas nociones de cuál es el medidor que vamos a utilizar. ¿Cuál sería el medidor adecuado para nuestra instalación? ¿Cuáles son los artefactos conectados? Tenemos un WC, un lavamanos, un baño lluvia, un lavaplatos. ¿Qué más? Entonces tenemos 4 artefactos. Caudal de agua fría y caudal de agua caliente. Tenemos 40 litros por minuto. Próxima semana está lleno.
¿Qué medidor van a utilizar? ¿Tienen agua fría y agua caliente? Aquí viene el primer juicio que vamos a utilizar. ¿Ya? Que vamos a considerar agua fría solamente, agua fría más caliente, pero para nuestro proyecto esquemático vamos a asumir que solo hay agua fría. No nos vamos a complicar todavía con agua caliente para este ejercicio. Para el taller sí, tenemos agua caliente. Vamos a asumir que tiene agua caliente, vamos a tener que ubicar el cáliz en algún lugar. Vamos a hacer solamente el esquema para que vean la fórmula de cómo utilizarla o cómo calcularla. ¿Ya? Entonces, si vamos a utilizar, por ejemplo, un diámetro de cuánto? 13 milímetros, no está automática esta plantilla. ¿Cuál es el K del... No está con fórmula. No está con fórmula. Con 40 litros por minuto, pero 40 litros por minuto es el caudal instalado, y entonces es el caudal máximo probable. Buen detalle. Esos detalles son los que se caen en los talleres. Porque la fórmula del K es 0.036 por QMP, no por QI. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? Falta ver si el taller de la próxima semana. 0.03. Esta es la fórmula de caudal máximo probable. 1,95. Si fuera acá 1,95, alcanzaríamos a tener las pérdidas menores a 5 en el arranque. Las pérdidas de altura 1.1 y las pérdidas por fricción son muy bajas. Ahora vamos a ver que las pérdidas singulares también son bajas. Son muy relevantes las pérdidas por fricción y singularidad. Las más relevantes por el sur. Entonces nos da 1.9. Entonces nuestra tentativa del medidor sería 13 milímetros. Método de longitud equivalente. Partamos por ese porque es más largo. ¿Cuál sería el gasto instalado entonces? 40 litros por minuto, máximo probable 22.1. Singularidades. ¿Tenemos singularidades o no? Del punto 1 al punto 2. Del punto 1 al punto 2, ¿hay singularidades o no? No. Punto 1, entendiéndose como tal la llave de paso ubicada después del medidor. Y punto 2, lo que está inmediatamente antes de en este caso de la T. Tendríamos solamente un codo que es el vértice inferior. En el punto 2 tenemos una T. ¿Consideramos la T o no? Es que no, creo que no se supone que es antes de esa T donde se toma el tramo, entonces hay que considerarlo. Siempre se consideran hasta antes del punto de llegada, se considera todo No, lo pero que me está en refiero el... al tramo 1, y tramo 1, del 1 al 2, vamos a considerar solo el codo, pero no vamos a considerar la T del final. Solo vamos a considerar lo que esté en el tramo, lo que esté en la partida y en el tramo, pero no en la llegada.
Nunca considera el borde radical, salvo cuando sea el último artefacto. Entonces tendríamos solamente tendríamos un cono. ¿De qué diámetro? ¿Cuántos milímetros? Lo voy a dejar que ustedes me digan. Largo equivalente a un codo de 13. Depende del radio. ¿Cuánto es? Ustedes tienen dos tipos de codo. ¿Qué codo es el habitual que utilizan? ¿Cuál le dicen el codo largo o el codo corto? El radio de curvatura. Los codos que ustedes han visto son suaves, son un radio largo o radio corto. Los radios largos realmente llevan curvas que son bastante más grandes. Y ustedes ven prácticamente un vértice de 90 grados lo que encuentran como curva. Entonces, ¿cuál sería la pérdida por longitud equivalente? 0.36. El largo del tramo 1-2, ¿cuánto es? Entonces aquí tenemos el tramo de 1 a 2. Esta es una plantilla base. Estos valores generalmente no se ponen en la tabla de cálculo, pero aquí está puesto como un tema de ejercicio práctico que ustedes vayan sabiendo qué es lo que están considerando. Diámetro nominal, ¿cuánto vamos a utilizar del tramo 1 al 2? 13 milímetros. ¿En qué material? PVC. PVC me dijeron. Yo sumo lo que ustedes me dicen. ¿Se alcanza a ver esto de atrás, no? Ahí sí lo Dijimos el tramo 1-2. Gasto instalado de 40 litros por minuto, gasto máximo probable, hacemos fórmula. Dijeron que había un codo de 13 con un largo de 3 metros. Longitud equivalente, me dijeron que era 0.36, material PVC. ¿Está bien? ¿Ya? Diámetro nominal 13, diámetro interior de 24. ¿Sí? Yo le puedo hacer, ¿sí? Debería ser de cobre porque si no habría que sacar el diámetro equivalente para... En Tito Rigor ahí debería otro tramo que el medidor baja en cobre y después puede cambiar a otro material. Pero yo quiero recordarle algo. El tramo 1, 2, ¿cuántos artefactos se alimentan? ¿Cuántos son? ¿Y por qué me dicen diámetro 13? Y me dijeron que era de PVC. 13 milímetros en PVC. Entonces 25. Porque el diámetro mínimo para cuando hay más de un artefacto son 19 milímetros en cobre o equivalente hidráulico. ¿Qué le pasó con todo lo que ustedes estudiaron en normativa? Pues digo, cálculo de una red de agua potable
fácil, pues tienen que ir acordándose de todo. Si quieren hacerse un aquí o una memoria, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sale en la medida de diámetro 13? Entonces no debería ¿Y que ocuparlo, puedes ¿no? utilizar un medidor de 13? ¿Cuánto? La red puede ser el medidor de 13, pero podrías tener un diámetro interior de 19. El arranque, ustedes me dijeron, la pérdida máxima del arranque, ¿cuántos son? 5. ¿Cuántos están dando ustedes? Menos que 5. Por lo tanto, podemos utilizar un medidor de 13. Pero ¿qué es lo que pasa? Después del medidor, podemos ampliar el diámetro. Y al ampliar el diámetro, disminuimos la pérdida de carga y bajamos la velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Hay ciertas particularidades que ustedes van a leer después. Dicen, cuando el diámetro, cuando el medidor es de 13 milímetros, ustedes podrían hacer toda la instalación en 13. Pero este ejercicio que les pasé acá es un ejercicio para que aprendamos el procedimiento de cálculo. Después vamos a buscar los resquicios. Pero si efectivamente, como utilizamos un medidor de 13, podríamos realizar toda la red en 13. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un medidor de 13, la normativa no impide que después yo utilice, por ejemplo, un diámetro de 50. Y en algunos casos, cuando hay ampliaciones de casa, usted dice, no, es que mi casa no da. ¿Ya? O mi casa le quise hacer otro baño o un segundo piso y no me da. En algunas ocasiones, ¿cuál es la solución? Dejar la misma red interior, pero todo lo exterior, probablemente que está 13, cambiarlo a un diámetro 50. Porque al cambiarlo a un diámetro más grande, hay menos pérdida de energía y menos velocidad. De alguna forma podrían hacer una línea paralela de distribución o cambiar la red de distribución. Y cambiar la pérdida de energía cuando ustedes pasen de un 13 a un 50 o un 13 a un diámetro mayor. Aquí vamos a realizar lo segundo que indica la normativa. Usamos PVC, diámetros mínimos nominales 25 milímetros. ¿Cuál es el diámetro interior de una tubería de 25 milímetros de PVC? Hidráulico. ¿Qué clase? 23. Clase 10. ¿Ya? ¿Dónde están las tablas? En la tabla de ustedes debería aparecer el diámetro, la tubería y el espesor. ¿Cuál es el espesor de la pared de un tubo clase 10 de PVC hidráulico de 25 milímetros? El interior es 22. La velocidad, la misma fórmula que habíamos visto anteriormente. J es la fórmula para agua fría, ¿ya? J por L, ¿ya? Aquí ustedes multiplican. J es adimensional, ya en metros por metro no tiene unidad, por lo tanto para determinar la pérdida del tramo, lo que ustedes necesitan es multiplicar la J del tramo por la distancia. Si entiéndose como distancia, el largo del tramo más el largo de longitud equivalente. El J por el acumulado es lo acumulado en el tramo. Y la presión en el punto, ¿cuál sería la presión en el punto 2? Que es la presión de partida, nos falta aquí. ¿Hay diferencia de cota entre el punto 1 y 2? Aparentemente no hay. Entonces la presión en el punto 2, el punto de llegada, el punto 2. ¿Cuál sería la presión en el punto 2? Serían los 14 metros columna de agua porque partimos la llave de paso, menos que menos el J por L y menos la cota, que son las pérdidas de energía. O sea, pérdida por fricción, pérdida por singularidad, pérdida por cota. Entonces estaríamos llegando al punto 2 con una presión de 13.70
28 metros por unidad de agua. Revisemos el siguiente tramo, ustedes realizan los demás. ¿Qué tramo vamos a realizar después? Realicemos el tramo del 2 al 3. Sí. Del 2 al 3, caudal instalado, solo un lado de mano. ¿8? Caudal máximo probable, ¿cuánto es? Como si el último artefacto no nos sirve la fórmula. 8. Singularidades. Del 2 al 3. De paso directo, lateral o bilateral. Lateral. Lateral. El último, si hubiera más codo para llegar o para salir a la llave, se considera. Estamos viendo el esquema bastante sencillo. ¿Ya? ¿Qué teníamos ahí en el ejemplo base? Tenemos solo aquí una T. ¿Por qué una T de salida lateral? Cuando ustedes tienen una T, el agua entra por ahí. ¿Por dónde está saliendo el agua? Por el lado. Entonces, salida lateral. Porque está saliendo por el lado. Si ustedes estuvieran tomando el tramo que está acá, ¿cuál sería la salida? Sería paso directo. Y si ustedes tienen un punto de ingreso y está saliendo por acá, salida bilateral. Por eso ustedes tienen 3 T: paso directo, lateral y bilateral. Entonces tenemos una T de salida lateral. ¿De qué diámetro? La riesgo de 25. Sí. El largo del tramo es 0.6. Longitud equivalente, ¿cuánto es? Diámetro, material PVC también. ¿Ya? Diámetro, este va a ser de 20 milímetros. Diámetro interior. ¿Cuál es el diámetro interior? La cota y la presión en el punto. Aquí donde tienen que tener cuidado. ¿Cuál es la presión de partida acá? La presión que había en el punto 2, es el punto de partida. Menos el J por L, menos la cota. Este es el acumulado, es el acumulado anterior del punto 2 más el tercer ámbito. Y estamos llegando al punto al que leo. Veamos el siguiente tramo para que algo un poquito más cambiante. ¿Sí?
Siempre lo limpiamos. Este texto está bastante esquemático solo para ir dando el procedimiento. Cuando sea uno real, vamos a incluir todas las singularidades de pasos, todos los elementos que pueden incluir. Después tenemos del 2 al 4, en 0 a 5 grados. De 2 al 4 tenemos una T de paso de salida de paso directo. ¿Cuál es el caudal de 2 a 4? ¿Por qué voy de 2 a 4 y no de 3 a 4? Nada conecta del 3 al 4. ¿Están de acuerdo que nada conecta? Por lo tanto, si veo un taller donde ustedes conectan el 3 al 4, ¿asumen que tienen nota mínima? Porque en el primer taller, incluso hasta los controles con experiencia de años anteriores, la mayoría continúa los tramos de forma lineal. Por lo tanto, que si ustedes me dijeron que nada conecta el 3 al 4, no sé por qué en las pruebas de taller siempre tienden a conectar todos juntos. Nada, ustedes ya me dijeron, nada conecta 3 al 4, todo claro. ¿Cuál es el caso instalado? 40 menos 8 son 32. Alto máximo probable. ¿Cuáles son las singularidades de paso directo? El largo punto 5. ¿Cuál es el largo equivalente a una T de paso directo? De 25. Material, mismo PVC, diámetro 25, la gota no hay cota. ¿Cuál es la presión en el punto 4? ¿Me podrían decir cuál es la presión en el punto 4? ¿La presión es la anterior o la que viene en el punto 2? La presión que viene en el punto 2 menos el J por L y menos la cosa. Ese es el error más recurrente. ¿Y el acumulado cuánto es? Es el acumulado al punto 2 más el J por L del tramo. Esos son los mayores errores que cometen en el cálculo. El cálculo de diámetro no es más que esto. Lo único que sí que vamos a empezar a crecer el proyecto y vamos a tener más tramos. Le vimos las dos diferencias y después vamos a tener una pequeña complejidad más, es cuando sumemos de alguna forma la vocalidad y consideremos otra singularidad. Sí, lo hay que tener un orden, saber qué es lo que están haciendo. El otro método de altura de velocidad es muy similar, pero en vez de calcular en este caso la longitud equivalente, calculamos el valor de cálculo. Continuamos próxima semana. Ya traigan los apuntes, por favor.